Hola a todos, otra vez. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablar sobre una comparativa que quiero hacer entre la serie coreana Squid Game, el juego del calamar, sí, el juego del calamar, y Alice in Borderland. ¿Por qué quiero hacer esta comparación? Porque muchos pensaréis que por qué ahora si ninguna de las dos series está en emisión ahora mismo. O sea, no es un tema candente, se podría decir, aunque sí, bueno, el juego del calamar se ha dicho que la nueva temporada ya va a salir este año, este 2024, y Alice in Borderland no sabemos fecha de estreno, pero también se ha confirmado una tercera temporada. Entonces, bueno, no son series acabadas, no es como una review, de mi opinión, de una serie ya terminada, porque es una serie que todavía está en continuación, las dos de ellas. El por qué he querido hacer esta comparación, bueno, yo creo que la comparación no es una sorpresa porque son dos series no diría bastante, pero que son un poco parecidas. Mucha gente las compara, las dos series, incluida yo. El porqué de lo hecho ahora es porque, como ya he dicho en otros vídeos, soy muy lenta viendo series y la verdad es que la segunda temporada de Alice in Borderland la terminé hace poco. Y hace poco, bueno, hace ya un mes o así, lo terminé, pero hace poco vi el anuncio de los nuevos K-dramas que se esperaban en Netflix este año y salía el juego del calamar. Entonces, en ese momento me volví a acordar de la comparativa entre estas dos series y quise hacerlo porque, no sé por qué, no tengo la misma opinión que la mayoría de la gente. Creo que todo el mundo que vea este vídeo, creo que todo el mundo conocerá el juego del calamar. Todo el mundo lo habrá visto, sobre todo si esto lo ve gente española en Europa. Como todos sabemos, es verdad que los K-dramas últimamente están de moda, pero en su momento el juego del calamar fue con un boom en Europa, completamente todo el mundo lo ha visto, incluso amigas mías o familias que no ven dramas coreanos, que no saben nada de Corea, incluso han visto esa serie en Netflix, entonces todo el mundo la conoce. Pero Alice in Borderland no es una serie tan conocida. Creo que los que somos más asiduos a contenido asiático sí la hemos visto, pero lo que fue el boom, también, de hecho, las dos series son series de Netflix, las dos, entonces no sería raro pensar que si has visto el juego del calamar, has visto Alice in Borderland. No, resulta que ese boom que causó el juego del calamar no lo causó Alice in Borderland, entonces creo que mucha gente no la ha visto. Entonces, bueno, al final del vídeo creo que se verá que esto también, más que una comparación, es una reivindicación que tengo sobre una de las dos series. ¿No? Entonces, quería hacer un poco la comparación porque se comparan mucho las dos series y un poco de cuál es mejor, ¿no? Exactamente. Y creo que mi opinión va muy contraria a lo que piensa la gente en general. Entonces, hoy voy a estar hablando de estas dos series. Primero de todo quiero recomendarlas las dos, sobre todo si eres como yo que te gustan los juegos un poco de juegos que acaban en muertes, como unos juegos macabros de este tipo, como películas americanas como las películas típicas de Escape Room, que americanas hay muchas, que yo las he visto y bueno, hay que decir que la mayoría son malas, pero bueno. Pero si te gusta ese tipo de series y películas, Escape Room, el juego del calamar y Alice in Borderland son de ese tipo, con historias mucho más entrevesadas, pero son de ese tipo. Entonces las dos son muy buenas, la verdad, pero sí, quería hablar sobre una comparación de los dos. Entonces, para empezar, lo que los dos dramas tienen diferente es que el juego del calamar es un drama coreano y Alice in Borderland es un drama japonés. Otra cosa diferente es que creo que yo no lo sabía, pero la verdad es que Alice in Borderland se estrenó antes que el juego del calamar. La verdad es que estos dos dramas, mi historia creo que es como la de todo el mundo, y es que yo soy muy fan de los dramas coreanos, entonces la verdad es que no veo muchos dramas japoneses, entonces yo tampoco conocía Alice in Borderland, y en el momento que salió el juego del calamar, pues como todo el mundo, yo también lo vi. No porque fuera una sensación, sino porque yo veo
todos los dramas coreanos, entonces por supuesto que lo iba a ver. Y cuando vi el drama, que después ver mi opinión sobre en general este drama, pero después de terminar la primera temporada del Juego del Calamar, entré en internet y había, porque se había vuelto muy famoso en Europa este drama, entonces había una noticia que ponía dramas que tienes que ver si eres fan de dramas tipo Escape Room, ¿no? Y salió Alice in Borderland y yo, ¿qué? Y leí la sinopsis y la verdad es que era bastante parecido al tipo de escape room al Juego del Calamar. Y cuando entré en Netflix, resulta que se había estrenado antes que el Juego del Calamar, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que la mayoría de la gente ha visto Alice in Borderland después de ver el Juego del Calamar, como yo lo hice. De hecho, yo vi el Juego del Calamar y después Alice in Borderland. Y claro, al ver primero el Juego del Calamar y después Alice in Borderland, mucha gente piensa o critica que Alice in Borderland es una copia del Juego del Calamar y como que diciendo, no, es que Japón se ha querido aprovechar de la fama que ha tenido este drama, entonces quiere hacer un proyecto similar, de trama similar para agarrarse a ese éxito del Juego del Calamar, y entonces han sacado una serie parecida. Y la verdad es que no. Para todo el mundo que no lo sepa, Alice in Borderland se estrenó antes que el Juego del Calamar. Entonces, en todo caso, el Juego del Calamar sería una copia de Alice in Borderland, que para mí no lo son, tienen historias diferentes, es bastante diferente en todo, la verdad, solo que es un juego tipo Escape Room. No sería Escape Room, sería Escape en general, pero en todo caso sería al revés, que el Juego del Calamar sería una copia de Alice in Borderland. Okay, entonces, para que no haya visto estas series, que yo creo que es imposible, sobre todo el Juego del Calamar, el Juego del Calamar, los resumen de las dos series un poco rápido, el Juego del Calamar es de un grupo de gente que voluntariamente entran en un edificio o en una sala en la que si ganan unos juegos van a ganar una importante suma de dinero. Entonces, podemos ver que todos los personajes que participan son gente que ha tenido problemas con los juegos, que no tiene dinero, gente pobre, gente que se ha arruinado, gente que necesita el dinero de verdad, porque si no, no tendría sentido entrar en esos juegos. Entonces, ellos piensan que son unos juegos un poco, que sí, que el que gane va a ganar ese dinero, pero son unos juegos de mentira. Entonces, lo que se hizo famoso de la serie es que los juegos son más infantiles, son típicos juegos que se jugaban en la infancia para los niños coreanos. Entonces, sí, ellos al principio creen como que absurdidad de juegos, pero ven que no son tan fáciles, que los han llevado a un nivel un poco más difícil, ¿no? Más alto. Y también piensan que, como he dicho, que es que sí que es un juego literal, y que la gente que pierda un juego pues va a ser eliminada, o sea, echada del juego, van a decir que se vayan y ya está, y volverán a sus casas. Pero no, la gente eliminada pues es eliminada, literal, eliminadas de la vida. Matan a esas personas. Bueno, entonces la serie es un poco sobrevivir a esos juegos, ganar esos juegos, y un poco como la desesperación por tener una vida mejor, por ganar ese dinero, es mayor que el miedo a morir, ¿no? Porque es verdad que en muchos momentos los personajes, incluido el protagonista, están muy asustados de morir en esos juegos, entonces prefieren abandonar. Pero cuando vuelven a la vida real se dan cuenta que es que eso no es vida, porque no tienen dinero, no tienen vida, entonces prefieren jugársela en los juegos, porque total, si mueren, lo que tenían antes no era vida, ¿no? Entonces se ve como la desesperación por el dinero es mayor que el miedo a morir, ¿no? Es una idea fuerte, yo creo, que se ve en la serie. Y bueno, se ve que al final una de las normas del juego es que solo puede haber un ganador, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos el resumen de la serie. Estamos esperando la segunda temporada, entonces tampoco puedo decir cómo va a ser la segunda temporada exactamente, si seguirá el mismo rol de otra vez gente diferente haciendo los mismos juegos o juegos diferentes, no lo sabemos. Okay. Y Alice in Borderland
el contexto, la idea general es la misma, un grupo de gente que tiene que ganar unos juegos para sobrevivir. Lo que pasa es que hay diferencias. Primeramente, en el juego del calamar, la gente va voluntariamente. En cambio, el Alice in Borderland no es así. De hecho, vemos como que todo el mundo está teniendo una vida normal y que en un momento todos se encuentran en esos juegos. Bueno, en el juego del calamar los juegos se dan como en un edificio más cerrado, en un sitio más cerrado, y vemos como Alice in Borderland es como si todo Tokio se hubiera convertido en el campo de juego. Entonces es una visión mucho más general de los juegos, ¿no? Ellos llegan ahí, ellos no lo han querido, y de repente ven que si no ganan esos juegos van a morir. Entonces la idea es que es un poco más obligado que el juego del calamar. Después el premio también es diferente, y es que en el juego del calamar el premio es dinero. En cambio, en el Alice in Borderland el premio es tu vida. Tu vida, el premio es no morir. Y también vemos como en el juego del calamar solo puede haber un ganador, que bueno, tiene más sentido porque un solo ganador se tiene que llevar todo el dinero, ¿no? Porque es como, no vas a repartir el dinero entre 2 personas o 3, que bueno, podría ser, pero no. En cambio, en Alice in Borderland el objetivo es sobrevivir las personas que consigan sobrevivir. Ya puede ser 1, 10 o 50. La gente que llegue al último juego y lo gane, pues si las personas que han ganado ese juego son 50, pues 50 han ganado el juego y 50 han conseguido ganar el juego, que es sobrevivir, ¿no? Los juegos están hechos para que en el juego del calamar el último juego tiene que ser entre 1 y 1, y en Alice in Borderland son juegos que pueden ser juegos más en equipo. De hecho, hay juegos que son obligatoriamente se tienen que hacer en equipo, ¿no? Entonces es una idea un poquito más general de los juegos. Yo diría que el juego del calamar son unos juegos más individuales. Tienes que ganarlos tú, y para ganarlos tienes que hacer lo que sea. En cambio, en Alice in Borderland, depende de los juegos, necesitas hacer equipo y pensar más en grupo, ¿no? Otra diferencia de los juegos es que los juegos, es una de las diferencias para mí más grandes de la serie, y es que los juegos en el juego del calamar son, como he dicho, juegos infantiles que juegan normalmente los niños en Corea. Entonces es verdad que después los pintan más difíciles y entonces muere gente y se hace más sangriento todo, es como, bueno, de juego infantil no tiene nada, pero de por sí, si tú ves los juegos, la explicación, parecen juegos bastante infantiles y tontos que cualquiera podríamos hacer en casa, y de hecho es que después en la vida real mucha gente copió los juegos porque son muy fáciles de hacer. En cambio, en Alice in Borderland la magnitud de los juegos es muy, muy, muy alta. Son juegos de vida o muerte, de puro físico, de pura estrategia, que son imposibles llevados a la vida real. De hecho, en el juego del calamar vemos como hay rondas y cada ronda es un juego, ¿no? Pero en Alice in Borderland es todo mucho más complicado, ¿ok? La primera temporada de Alice in Borderland se basa en que los juegos están basados en una baraja de cartas. La baraja de cartas que tiene los símbolos de corazones, bastos, tréboles y espadas. Okay. Entonces, y del 1 al 7 significa el nivel de dificultad, ¿no? Entonces, se diferencia en el nivel de dificultad y en el dibujo. Entonces, cada uno, de hecho, lo bueno, se podría decir, de Alice in Borderland es que tú podías elegir qué juego jugar, y en el juego del calamar no, tenías que jugarlo, sí o sí. Pero en Alice in Borderland había muchos más juegos, ¿no? Muchos más juegos que no aparecen todos en la serie, está claro. Solo los que juegan los protagonistas, ¿no? Pero los juegos en Alice in Borderland se diferencian en nivel de dificultad según el número de la carta y según el icono, el dibujo de la carta, ¿no? Por ejemplo, pues un juego que sea un 3 de corazones será más difícil que un 1 de corazones, ¿no? Por nivel. Y después, por lo que he dicho, por el dibujo, se diferenciaba en que las cartas de corazones eran juegos de sentimientos en los que jugaban con
tus miedos más profundos y que, bueno, estaba muy implícita la traición y la confianza en otra gente. La pica eran los juegos más físicos y más de acción. El trébol eran los trabajos en grupo, todos eran trabajos en grupo, tenía mucho poder el trabajo en grupo. Y por último los diamantes, que eran los juegos más de inteligencia, que de más pensar, más matemáticas, y que de verdad, pues si eras alguien inteligente podías ir a esos juegos, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía elegir los juegos? Depende de la persona, pues tú podías elegir lo que más fuera contigo, ¿no? Si tú eres una persona atleta o que te gusta el deporte, la acción, pues podías ir a los juegos de picas, elegir los juegos de picas. O si al contrario eres una persona más metódica, que te gusta analizar las cosas, leer los números, pues podías ir a los juegos de diamantes, ¿no? Entonces todo el mundo que estaba en ese mundo repetido, sí, no vemos a todos los personajes, porque resulta que cientos de personas parece que han acabado en ese mundo. Entonces vemos que poco a poco pues la gente va acabando esos juegos, ¿no? Aunque nosotros no veamos todos, vemos ciertos juegos, ¿no? Porque si no la serie tendría 200 capítulos para cada juego. Eso ocurre en la primera temporada, ganan todos los juegos y ellos piensan que ya van a salir de ese mundo, porque el objetivo es sobrevivir, pero el objetivo es también salir de ese mundo en el que han entrado, que no saben lo que es. O sea, piensan que es Tokio, pero no saben por qué de repente no hay tráfico, no hay nada, no hay vida en esa Tokio, solo están ellos y de repente un montón de juegos, ¿no? Y piensan que debe ser un mundo paralelo o algo así, porque hay cosas que no se entienden en el mundo real, como que de repente quien pierde los juegos por un láser que sale de las nubes lo mata, ¿no? Entonces eso no se explica de una manera razonable de cómo sale un láser del cielo y te mata justo en la frente. Entonces ellos piensan que están en un mundo que eso no es el real, ¿no? Entonces ellos quieren saber, aparte de sobrevivir, saber el secreto de ese mundo, ¿no? Y salir de ese mundo. Ellos creen que cuando ganan los primeros números de las barajas van a salir, pero resulta que todavía quedaban los números más altos de la baraja, que serían la rey, la reina y el 10 de tréboles, por ejemplo, la sota, caballo, rey, que conocemos. Lo que pasa es que en el juego no es sota, caballo, rey, sino que hay rey y reina en algunos juegos. Entonces bueno, es un poco diferente, pero sí, faltaban esas cartas, que son las que se juegan en la segunda temporada, y que vemos que son todavía juegos de mucho mayor nivel. ¿Okay? Entonces los juegos, lo que vemos, la otra diferencia es que en el juego del calamar vemos, nunca se ve al anfitrión del juego, se ven como un montón de trabajadores que trabajan para que los participantes estén en orden, que vayan a los juegos, recuperar los cuerpos, sí, pero vemos que los jugadores nunca conocen al anfitrión, y después se ve que el anfitrión está como viéndolo desde otro sitio, y bueno, al final conocemos al anfitrión, pero no está con los concursantes, ¿no? En cambio, en Alice in Borderland no hay un anfitrión claro. Cada juego, sobre todo los últimos, tiene como un anfitrión. O sea, por ejemplo, si tú llegas al rey de picas, al juego del rey de picas, el rey de picas es el anfitrión. O por ejemplo, si llegas al rey de diamantes, el rey de diamantes es el anfitrión. Entonces, el juego, tu objetivo es jugar al juego del rey de diamantes y matar al rey de diamantes. ¿Okay? Entonces, cada juego tiene su propio anfitrión, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en Alice in Borderland, el último juego es la reina de corazones, porque se supone que es, bueno, el primero porque es el número más alto, y se supone porque el símbolo del corazón es el juego más difícil de todos. Se supone que la reina de corazones era la anfitriona de todo ese mundo, de todos esos juegos. Se entiende que, porque así nos lo muestran, como que ella es la que había creado todos esos juegos, pero bueno, no spoiler, pero bueno, al final se ve que tampoco es así exactamente, pero eso más o menos, ¿no? Ok. Después, los personajes. Para empezar, los personajes en Alice in Borderland son mucha más cantidad que en el juego del calamar. Pero bueno, la verdad es que los personajes en las dos series tienen su
son bastante parecidos, ¿no? Que el protagonista es, en las dos series, es el personaje más bueno de todos, como tanto en el juego del calamar como en Alice in Borderland. Los dos protagonistas quieren salvar a la gente, acabar con los juegos, que la gente no sufra, y ven que al final eso es imposible y que ellos también tienen que jugar esos juegos y que la gente tiene que morir. Pero la verdad es que los dos protagonistas son parecidos. Después, en las dos series también hay los típicos villanos que no les importa matar a gente y hacer trampas y de todo. Entonces, respecto a los personajes, la verdad es que bastante parecido, y en los dos hicieron su papel bastante bien. Quiero destacar un punto en Alice in Borderland, es que se podría pensar que los anfitriones de los juegos son todos malos, porque claro, el trabajo del protagonista es acabar con esos juegos, matar a los anfitriones de esos juegos y salir de ese mundo, ¿no? Pero no, depende del juego, no eran del todo malos. Vemos en Alice in Borderland que hay juegos en los anfitriones. Es un poco complicado esta historia también, pero se supone que los anfitriones de los juegos antes habían sido también jugadores y que ellos en su momento habían ganado este juego y se habían convertido en el anfitrión nuevo, ¿no? Entonces, se supone que también son humanos normales que han acabado allí, ¿no? Entonces, vemos como el protagonista tiene encuentros con estos anfitriones y que no todos son malos y se les coge a algunos de ellos bastante cariño y algunos son de los mejores personajes. Mención especial, es que no puedo seguir si no digo esto. Mención especial a la verdad. Entonces los gráficos no son comparables, la verdad. Es verdad que porque sea uno más gráfico y otro no significa que sea mejor serie, pero en cuanto a escenarios y juegos gráficos, Alice in Borderland es muchísimo mejor. Ok, entonces, el final. El final. Este es mi último punto para comparar las dos series y después ya quiero hacer una conclusión final de cuál es para mí mejor. Los finales. Ninguna de las dos series ha terminado, entonces, bueno, pero por eso digo que los dos finales están abiertos. Pero también aquí hay una diferencia, es que el final del juego del calamar es más real. Es más real, ¿no? Es decir, no quiero hacer spoiler, pero bueno, si alguien gana el juego y se lleva el dinero, pues ya está. Sale del juego y ha ganado. Ya está, ¿no? No hay más misterio. No hay nada más que contar en esta serie. Claro que hay una segunda temporada porque es que tú puedes hacer cuantas temporadas quieras metiendo a gente nueva y juegos nuevos, ¿no? Pero más allá de los personajes, el ganar el dinero, ganar los juegos y salir de ahí, no hay nada más misterioso en la serie. En cambio, el gran misterio de Alice in Borderland es saber qué es ese mundo, qué es ese Tokio en el que están, por cómo han llegado ahí y si pueden salir de ahí, ¿no? Esos son los grandes misterios. Entonces se ve como que hasta que no ganan todos los juegos de la baraja no pueden saber la respuesta a ese misterio. De hecho, el protagonista durante las 2 temporadas lo único que hace es repetitivamente es preguntar a todos los anfitriones ¿qué es este mundo? ¿Cómo podemos volver? ¿Por qué estamos así? No recibe nunca ninguna respuesta de los anfitriones porque claro, ellos tampoco lo saben en realidad. Pero el protagonista siempre está con esa duda, ¿no? De por qué están ahí, ¿no? Entonces ese es el gran misterio que se nos cuenta en el último capítulo cuando ganan todos los juegos, ¿no? Me voy a contar, pero en Alice in Borderland sí que hay un misterio, sí que hay un vale, los juegos están muy bien, pero ahora quiero la explicación del misterio, ¿no? Que es, la verdad es que son cosas que a mí me gustan mucho. Entonces los finales pues son diferentes, uno es más realista y más normal y el otro es la explicación a un misterio que estabas deseando durante dos temporadas, ¿no? Entonces es verdad que el final de Alice in Borderland lo esperas más y puede ser más chocante que el de el juego del calamar. Otra cosa es que si la explicación de Alice in Borderland te guste o no, que eso ya, bueno, es otra cosa.
Y respecto a las nuevas temporadas, las dos series me generan muchas dudas de cómo van a ser esas nuevas temporadas. Bastante miedo tengo con las dos. Y de hecho tengo más miedo con la de Alice in Borderland. Porque el juego del calamar es que fácilmente se puede hacer una segunda temporada. Se acabaron los juegos, hubo un ganador, pero al final, bueno, el anfitrión sigue estando, o sea, sigue pudiendo crear esos juegos. Entonces, es fácil, ¿no? Quiero decir, una segunda temporada. Siempre va a haber gente que necesite dinero, pues metes a gente nueva. No sé si los mismos juegos o más juegos también es fácil, porque en Corea hay muchos juegos de niños, o igual juegos más complicados, puedes poner juegos diferentes, no lo sé. Y otra vez, pues un poco el desarrollo de los personajes con esos juegos, ¿no? Es fácil. Lo que pasa es que yo creo que no era estrictamente necesario una nueva temporada del juego del calamar. Perfectamente podía haber acabado con esa primera temporada. No, yo creo que no estaba preparada para una segunda, y gracias a toda la fama y todo el boom que tuvo, no tuvieron otra opción que hacer otra segunda temporada, pero creo que no estaba en los planes de hacer. Y es que el final es bastante... Es abierto, porque todas las series de Netflix tienen un final abierto casi, pero para mí no es estrictamente necesario una segunda temporada del juego del calamar. Entonces tengo miedo de que sea repetitivo de la primera temporada, la verdad. Veremos cuál es la misión del protagonista esta vez, pero la verdad es que yo no estoy hiper emocionada por una segunda temporada. Creo que por mucha fama y mucho boom que tengan, hay series que están mejor terminadas de una. Hay series que han hecho temporadas y temporadas y lo único que han hecho es estropear la serie muchísimo. Entonces, bueno. Y a Alice in Borderland tengo todavía más miedo, porque para mí el final de la segunda temporada tiene un cierre perfecto. Tiene un cierre increíble. Todo se descubre, por qué están ahí, qué es ese mundo, todo perfectamente se explica y todo ha terminado. Quiero decir, la serie basa en un mundo desconocido en el que tienen que hacer unos juegos. Al final de la segunda temporada se ve que ya han salido de ese mundo, que ya todo tiene una explicación y que ya han terminado todos los juegos. Entonces, la verdad es que yo pensaba que no iba a haber tercera temporada. Pensaba que de verdad no lo habría. Y poco después de terminar la serie, de salir la segunda temporada, se anunció una tercera. Y yo, ¿qué? Tuve mucho miedo. La verdad es que tengo muchísimo miedo de esta tercera temporada, porque Alice in Borderland me parece que es una serie... Bueno, esto es un poco... Estoy adelantando un poco mi reflexión final, pero es que Alice in Borderland me parece que es una serie increíblemente buena, y tengo miedo que, como ya he dicho, por querer estirar la serie, la arruinen completamente. Claro que puedes hacer una tercera temporada, pero tengo miedo de que ya no sea lo mismo, porque Alice in Borderland, todo el mundo que la ha visto, pues la asocia con unos juegos, con una baraja, con un mundo misterioso, y ahora ya esa baraja no existe, esos juegos no existen, ese mundo no existe. Entonces, claro que puedes hacer una tercera temporada, pero la historia no puede ser un misterio del mundo, porque ya no hay. Los juegos, no sé qué más juegos puede haber, porque ya toda la baraja se jugó. Bueno, están hablando un poco sobre el misterio de lo que... Las barajas de cartas siempre tienen un comodín. Entonces, hablando de un poco el juego que será el comodín, sí, pero ellos ya saben lo que pasó con ese mundo y el misterio, entonces no tiene la misma gracia, no tiene el mismo misterio, no va a ser la misma historia. Entonces, tengo muchísimo miedo de qué planean hacer con esa tercera temporada, qué rumbo le quieren dar, si volverlos a meter en ese mundo, si seguir con los mismos tipos de juegos relacionados con las cartas, o hacer una cosa completamente diferente y hacer unos juegos diferentes o una historia diferente. Entonces tengo muchísimo miedo de que estropeen la historia. Entonces creo que ninguna de las dos temporadas ninguna de las dos series se merecía una nueva temporada, ninguna. Pero tengo más miedo por la de Alice in Borderland. Y como último, mi reflexión final.
mi reflexión de por qué he hecho este vídeo es fácil. Y tengo para mí 2 resoluciones cortas. Una, el juego del calamar está sobrevalorado. 2, Alice in Borderland es una joya completamente infravalorada. Ya está, ya está, ya puedo acabar el vídeo. Ya lo he dicho, me he quedado a gusto. Lo llevo pensando esto desde que se estrenó, la verdad, el juego del calamar, porque fue un boom en Europa completamente aquí. Lo entiendo en Asia porque es una serie asiática, pero los dramas coreanos nunca han sido famosos aquí. Y de repente no sé lo que pasó con el juego del calamar, que todo el mundo está empanado viéndolo. Todo el mundo lo ha visto, completamente todo. Pero el problema es que no es que lo hayan visto, es que todo el mundo que lo ha visto aquí dicen que es una joya y que es la mejor serie que han visto nunca, porque la calidad, porque la historia, porque ¡wow! Y creo que para ellos, mi conclusión es que el estándar es un poco bajo. Para alguien que no ha visto ninguna serie coreana, puedo entender que el juego del calamar les parezca ¡wow!, lo mejor que han visto nunca, porque la calidad de las series coreanas es muy alta comparado con las series españolas. Pero eso denota que no has visto más dramas coreanos. Porque para los que llevamos un poco, estamos en la vida de los K-dramas, lo siento mucho, pero El juego del calamar es una serie normal. La verdad es que yo la vi a gusto, de hecho, me gustó, pero no está ni de lejos en el top 20 de mejores series que he visto, pero ni de lejos. Ni de lejos. Yo cuando la gente, ¡guau! Es que tienes que ver el juego del calamar, si te gusta, es que es buenísimo. Y yo, no, sí, ya lo he visto, pero es que no. La verdad es que no. Aquí fue una inflada total de fama que yo no comparto. Es una serie buena, vible, pero como muchas. O sea, hay muchas series coreanas mucho, mucho mejor que el juego del calamar. Entonces, me parece que es una serie que está tremendamente sobrevalorada. Y Alice in Borderland creo que es lo contrario. Es una serie increíblemente infravalorada. Mucha gente, ya he dicho, la criticó porque decían que era una copia del juego del calamar. No, sería al revés en todo caso, porque salió antes. Y poca gente conoce esta serie. Yo, de hecho, cuando mis amigas y mi familia me dijeron que habían visto el juego del calamar, les dije, ¡guay! ¿Habéis visto Alice in Borderland? Porque es del mismo tipo de serie. Nadie la conoce y nadie la ha visto. En cambio, mis amigos coreanos o asiáticos que han visto las 2 series, si no has visto las 2 series, van a decirte que el juego del calamar es espectacular. Pero si han visto las 2 series, todo, a mí todo el mundo me ha dicho que Alice in Borderland es mucho mejor que el juego del calamar y estoy completamente de acuerdo. Creo que es una joya escondida. Ya no hablo de series coreanas, por ejemplo, Stranger Things es muy famoso en Netflix y Corea. Hay series muy globales en general que todo el mundo ha visto, ¿no? Bueno, yo no he visto La Casa de Papel, pero bueno. Pero sí, Alice in Borderland no es esa serie. La gente que de verdad le gusta este género, que ve cosas asiáticas, seguramente sí, ¿no? Como yo. Pero generalmente en el mundo yo conozco a poca gente que haya visto Alice in Borderland y de verdad no saben la serie en que se están perdiendo. O sea, yo diría que es un 9 de 10 esta serie. O sea, en mi vida pocas series he visto mejores que Alice in Borderland. Lo tiene todo para Es mí. verdad que hay cosas de la propia Alice in Borderland que yo tampoco estoy de acuerdo, que no, por eso mi nota es un 9 y no un 10. Como algunas cosas sin sentido de típico de que no muera gente, no sé por qué, pero hay series o películas que no sé por qué al director le debe de dar miedo matar a personajes. Pues este es el caso. Yo creo que al director de Alice in Borderland no quería matar a gente y entonces da un medio final muy dramático que apunta como que muere bastante gente importante y al final sobreviven todos. Y la verdad es que la serie hubiera quedado para mí mejor si hubieran muerto. Entonces, bueno, y después el final...
Me gusta porque es un final cerrado, como ya he dicho. Si hubiera sido un final sin explicación, un final abierto, hubiera sido mucho peor. Yo me hubiera enfadado muchísimo. Entonces tiene una explicación y un final a por qué es, a por qué es ese mundo y qué son esos juegos. Lo que pasa es que el final te puede gustar más o menos. No es que yo odie el final, la explicación está original, la verdad, pero es demasiado heterogénea para mí, demasiado espiritual. No sé, a mí me hubiera gustado más una explicación un poco más razonable, pero bueno, esto es gusto de cada uno. Yo soy una persona muy científica, muy razonable, entonces estas cosas espirituales y del más allá, la verdad es que me quedo un poco como, bueno, vale, sí. Entonces el final para mí no es una explicación perfecta de lo que a mí me hubiera gustado. Entonces, bueno, tiene puntos también sobre la serie, que hay momentos un poquito más aburridos en los que hay conversaciones lentas y tal, y bueno, en este tipo de series lo que queremos ver es más acción, ¿no? Entonces, bueno, pero en general, sí, como ya he dicho, es una serie que recomiendo muchísimo y se ha convertido en una de mis favoritas. Entonces, sí, para concluir, solo quería explicar que hice este vídeo pensando no en dar odio al juego del calamar, sino como un modo de recomendación de que si te gustó el juego del calamar, creo fielmente que te va a gustar mucho más en Alice in Borderland. Entonces, no es odio hacia el juego del calamar, es solo, bueno, dar mi opinión sobre el juego del calamar y recomendar Alice in Borderland para todo el mundo que no la haya visto, porque creo que es una joya escondida en Netflix. Y bueno, y también, bueno, a quien haya visto, pues también decirme si creéis que estoy equivocada y el juego del calamar es mucho mejor, o estáis de acuerdo conmigo y Alice in Borderland es mejor, no mejor o peor como serie, sino hablando del tipo de series que es un poco la misma trama de jugar a unos juegos con un objetivo, aunque tiene muchas cosas diferentes, pero en este tipo de serie, pues comparar este tipo de series y decir cuál es para mí mejor o peor, aunque yo también he visto el juego del calamar y es una serie, bueno, la verdad. Entonces sí, dejo este vídeo por aquí y todo el mundo, si tenéis tiempo, queréis ver una serie nueva interesante, Alice in Borderland, por favor, verla. Y bueno, a esperar a la tercera temporada de Alice in Borderland, tengo miedo, y esperar a la segunda temporada del juego del calamar, que estoy curiosa por qué rumbo puede tomar la serie. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo y gracias.